Hola, muy buenos días, qué gusto saludarlos nuevamente. Les saluda su amigo y pastor José Briceño desde la Iglesia Cristiana El Puerto. Estamos muy contentos en esta mañana por la oportunidad de poder llegar hasta la calidez de tu hogar para que juntos aprendamos más de la palabra de Dios. A toda la familia del Puerto les mandamos un saludo, un abrazo con muchísimo cariño. Les extrañamos profundamente y en ocasiones yo me siento desesperado por volver a estar juntos y poder estar conviviendo como iglesia, disfrutando el tiempo de estar unidos en amor. Así que muchísimas gracias a todas las personas que están en sintonía con esta transmisión. Esperamos ser de bendición para todos ustedes. Es un honor para mí una vez más el que Dios me dé la oportunidad de compartir y predicar su palabra. Como todos ustedes saben, estamos continuando con nuestra serie de predicaciones de este año, La vida de Jesús. Y el día de hoy compartiré un mensaje que lleva por título Jesús sana al hijo de un funcionario. Seguramente es el mismo título que aparece en tu Biblia. Quiero que me acompañes a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 43 al 54. Voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Así que prepara ahí en tu casa la escritura y tenla ahí para que vayas siguiéndome conforme yo vaya exponiendo la palabra de Dios. Así que vamos a leer. Versículo 43. Pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Acompáñame a orar allí en tu hogar. Padre celestial, bendito sea tu santo nombre. Nos acercamos a ti, Señor, con reverencia y con humildad para suplicarte que nos ayudes a exaltar tu nombre por medio de exponer tu santa y bendita palabra. Te pido con todo mi corazón que unjas mi boca, mis labios y todo mi ser sea tu instrumento para la proclamación de tu santo y glorioso evangelio. Ayúdame que esta palabra sea de bendición y de edificación para todos aquellos que en este momento están sintonizando esta transmisión, Padre, y que envíes tú en esa casa bendición y vida eterna. Habla lo profundo de sus corazones y que esta tu palabra, como lo hemos dicho una y otra vez, es la semilla de la palabra de Dios que va a ser sembrada en aquellos corazones de los cuales te suplicamos que sean tierra fértil para que pueda dar el fruto que tú esperas, fruto abundante y que te dé gloria, honra y alabanza.
Así que pongo a los oyentes, pongo mi vida en tus manos y pongo a todos aquellos pastores y predicadores que se están dando la tarea de predicar tu palabra en todo lugar del mundo. En especial te pido por todos los pastores de Ciudad Juárez, a todos mis amigos, compañeros, colaboradores, todos los ministros que sean investidos de poder para que podamos ver, Señor, obrar con poder tus maravillas, tus milagros, la salvación, la redención, la liberación, Padre, la sanidad en los cuerpos, en las mentes, en los corazones, y que, Padre Santo, tú siempre estés recibiendo gloria y honra y alabanza. Nos ponemos en tus manos y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y justicia. En el nombre de Jesús confiamos. Amén y amén. Muy bien. Esta es una pequeña historia, una hermosa historia que nos enseña mucho acerca de la fe, cómo Dios quiere aclarar nuestra fe, orientarla de acuerdo a su palabra, y en la cual podemos ver a Jesús desplegando su poder divino. Quiero conectar la historia que hoy vamos a compartir con el final del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Así que te voy a pedir que leamos desde el versículo 39. Juan capítulo 4, versículo 39. Así que enlazamos estas dos historias para darle continuidad a la obra de Jesús. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días. Muy bien. Me quedo demasiado corto en pensar o en imaginar todo lo que esa comunidad de samaritanos vivió ante la presencia de Jesús al reconocerlo como el Salvador del mundo. Así que yo me imagino la experiencia del gozo de la salvación, la forma en que cada uno de ellos fue ministrado por Jesús, su deseo de compartir con otros su experiencia personal con Él, haber tenido la oportunidad de ver, escuchar y tocar al Mesías en persona, y a quien verán en toda su gloria allá en el cielo. Escuchar de sus propios labios su glorioso evangelio y las enseñanzas, etcétera, etcétera. Qué momento tan especial vivió esa comunidad. Después de 2 días, los más gloriosos en la historia de esa pequeña aldea en Sicar de Samaria, llegaba el momento en que Jesús partiría de aquel lugar. Se quedó 2 días con ellos. Ahora vámonos al versículo 43, por favor. Pasados los 2 días, ya vieron cómo está enlazada esta historia, Jesús caminó a Galilea. De Sicar a Caná de Galilea había unos 80 kilómetros, una distancia que equivale a 2 o 3 días a pie. Cuando Jesús regresó a Galilea, fue en circunstancias completamente distintas a cuando Él partió. Versículo 44. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Jesús, durante su ministerio, repetiría estas mismas palabras, creo que en 3 ocasiones. Una de ellas ocurrió cuando fue rechazado en Nazaret, a tal punto de ser atacado, llevado a la fuerza hasta el borde de un cerro para ser empujado al precipicio, pero no tuvieron éxito alguno. En esa ocasión, después de declarar en la sinagoga que había ahí en Nazaret la profecía de Isaías 61, versículo 1 y 2, se había cumplido en ese mismo momento en él, y todo lo que provocó ante tal declaración, Jesús les dijo: pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Lucas 4:24. También ahí mismo en Nazaret, después de un desprecio total hacia su persona, Él les dijo: un profeta recibe honra en todas partes,
menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Así que las razones por las cuales Jesús dijo estas palabras fue que no le reconocían como el Mesías que habría de venir, no creían en él, no por falta de evidencias, y esto nos habla del pecado de la incredulidad de la cual el Espíritu Santo les convencería. Y número 3, no le recibieron como tal, como el Mesías, lo que significa un rechazo abierto a su persona. La Biblia dice en Juan 1 que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. El no recibir honra significa que ni su persona, ni sus palabras, ni sus declaraciones o sus afirmaciones tuvieron el peso y la importancia que merecían en esos duros y perversos corazones. De esta manera la gente de Galilea había pecado contra Dios con tal desprecio. Jesús era el profeta que Dios había levantado. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 18:18 dice: levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas, pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Jesús fue despreciado en su propia tierra y por su propio pueblo. Estas palabras de Jesús se han convertido en un dicho mundial. Un profeta no recibe honra en su propio pueblo. De alguna forma, miles o millones de personas han experimentado en su propia vida este dicho. Cuando no se les ha considerado, reconocido y valorado por sus virtudes o por el trabajo que han llevado a cabo para bendecir o beneficiar a otros. Me refiero, por ejemplo, a los padres, a los hijos, a los maestros, a los alumnos, músicos, cantantes, autores, artistas, científicos, inventores, sin faltar desde luego en este caso pastores y ovejas, que no son considerados por lo que hacen, apreciados o valorados en sus actividades. Pero en Jesús estas palabras que han salido de su boca hacen una diferencia infinita entre Jesús y en cómo nos sintamos nosotros. Más adelante vamos a entender el porqué de las palabras de Jesús respecto a un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Versículo 45. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. Esto no significa que Jesús se haya equivocado en su declaración al ser bien recibido por los galileos. Vamos a aclarar algo. El hecho de que los galileos lo recibieran bien no quiere decir que creyeran en él como el Mesías. Así que la recepción de los galileos solo fue superficial. Estaban ávidos de que Jesús mostrara sus poderes solo para beneficio de ellos. Escúchame bien. Entusiasmo externo más motivos egoístas son sinónimo de deshonra. Entusiasmo externo sumado a motivos o ambiciones egoístas son sinónimo de deshonra. Jesús dijo en Juan 2:23 al 25: debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén, estamos hablando que ellos estuvieron en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos empezaron a confiar en él, pero Jesús no confiaba en ellos, porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Juan 2:23 al 25. Aquí hay algo importante. Este pasaje nos muestra dos aspectos contrastantes. Escúchame bien. Número 1, debido a las señales milagrosas, muchos comenzaron a confiar en él.
Número 2, debido al corazón de ellos, Jesús no confiaba en ellos. ¿Te das cuenta el contraste? Debido a las señales milagrosas, ellos comienzan a crecer, pero Jesús, debido a sus corazones, no confía en ellos. ¡Qué gran contraste! En esta celebración de la Pascua se encontraban esos galileos y el personaje de quien yo voy a hablar más adelante. La Biblia describe el corazón del hombre de esta manera. Jeremías 17:9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Ahora, recordemos que el propósito de las señales milagrosas es que éstas apuntan a Jesús, y todo esto cobrará mucho más sentido a medida que avancemos. Versículo 46. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Oh, como recuerdo con asombro, ¿verdad? El primer milagro de nuestro Señor Jesucristo, registrado en la Biblia en una boda en Caná de Galilea. Así que en su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Así que la noticia de la llegada del Señor a Caná llegó hasta Capernaum. La distancia entre Caná y Capernaum es más o menos de un día de camino. Capernaum, ciudad o aldea de Nahum o ciudad de Consuelo, era un pequeño poblado que creo que no pasaba de 1000 personas. Al comienzo de su ministerio, Capernaum se convirtió en el auténtico hogar de Jesús y su centro de operaciones, y vino a ser llamada su ciudad y su casa. Desgraciadamente, a pesar de sus enseñanzas y sus obras, los habitantes de Capernaum nunca aceptaron su mensaje. Así que en Capernaum había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Un funcionario de gobierno, escúchame bien. La palabra funcionario viene de un griego basilicos, que significa, este término puede designar a un individuo de sangre real, un funcionario del rey o un funcionario o servidor de real. Así que probablemente significa que este hombre era de uno de los oficiales civil o militar de la corte de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, quizá un encargado de exigir tributo. Como la ciudad de Capernaum era fronteriza, es muy posible que hubiera allí funcionarios reales de distintos rangos. Este hombre que llega ante Jesús es un rico aristócrata o un diplomático. Un aristócrata es una gente que sobresale por su sabiduría intelectual y por su elevada virtud. El poder político es ejercido por una clase privilegiada y compuesta por nobles de clases sociales altas y pudientes. Este funcionario del gobierno era esta persona. No se menciona su nombre, pero parece ser que este hombre era judío por algunas razones y tenía cierto interés en Jesús, principalmente como un obrador de milagros. La cuestión es que este noble o diplomático funcionario del gobierno tenía un hijo muy enfermo. Su hijo estaba gravemente enfermo. Prácticamente sus días estaban contados sobre la tierra. Aquí podamos darnos cuenta de que la enfermedad, además de afectar la salud, no se limita solamente a atacar a personas, a pobres, a débiles, a los marginados y a los ignorantes. La enfermedad no respeta la clase social privilegiada. Ella ataca a la raza humana sin distinción alguna. La enfermedad puede atacar sin contemplación a un bebé en el vientre de su madre, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. No solamente la enfermedad afecta al enfermo, sino a la familia que lo rodea y más allá. La angustia y el dolor, la incertidumbre, el temor y la duda le azotan por igual al ser humano, independientemente de su estatus social.
Versículo 47, cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Escúchame bien, cuando supo, ¿verdad?, que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo. Cuando supo, Dios se da a saber. Él usa a sus siervos para que hablen de Él y así la gente se entere que se le puede encontrar. Dios es tan bueno que se da a saber y se deja encontrar. Este hombre supo que Jesús había ido de Judea a Galilea y fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum. Un hombre de sangre real, de alto rango gubernamental y de la clase privilegiada, fue a buscar al humilde hombre carpintero llamado Jesús. Pero Jesús no es simplemente de una sangre real, es de sangre divina, es de sangre carmesí. Así que a este hombre su necesidad le hizo buscar a Jesús. Aquí es importante entender lo siguiente. Este hombre entendió que ante situaciones como esta, en la que tu hijo está al borde de la muerte, tu sangre real, tu puesto, tus títulos, tus credenciales, tu profesión no te servirán de nada. No se trata de la gran personalidad pública. Aquí estamos viendo un padre necesitado, a un hombre desesperado que ha dejado de lado toda imagen y dignidad y reconocimiento de lo que era, con el solo propósito de ir a buscar a Jesús como el único que le puede ayudar. Recorre una distancia de 35 kilómetros para ir a buscar a Jesús. Y quizá tú no creas en Dios y te declares como un auténtico ateo, o simplemente que Dios no es relevante en tu vida. Pero déjame decirte que no importa quién tú seas, si me estás viendo ahorita en esta transmisión, llegará el momento en tu vida que aquello en lo que tú has puesto toda tu confianza como esperanza de vida no te servirá de mucho cuando la vida esté en riesgo de perderse, y cuando sabes que el hombre y la ciencia ya no pueden hacer nada. Entonces yo te digo ahorita, ¿a dónde te vas a dirigir? ¿De qué te vas a agarrar? ¿A dónde vas a acudir? ¿A quién vas a clamar? Entonces te darás cuenta que deberás dejar de lado tu orgullo y necesitarás venir en completa humildad delante de Dios y reconocer que fuera de Él no hay nadie que te pueda ayudar. Así que este hombre necesitado hizo dos cosas de las cuales debemos aprender. Número uno, lo buscó, fue a verlo. Número dos, habló con él en oración, le rogó. Y la palabra rogó indica que le imploró repetidas veces a Jesús que sanara a su hijo. Debemos tener presente lo siguiente: Jesús vino a este mundo a varias cosas, y una de ellas que fue fundamental en su ministerio fue el sanar a los enfermos de todo tipo de males, fuese de nacimiento, por causas naturales o provocadas por el diablo. Su hijo estaba al borde de la muerte. Si tan solo ver a nuestros hijos cuando atraviesan por un fracaso sentimental es algo que nos parte el corazón. Cuando experimentamos el coraje, la impotencia y la frustración cuando uno de nuestros hijos ha sido víctima del bullying o de la exclusión, no me imagino, no lo he vivido, no quisiera vivir lo que un padre puede sentir y experimentar y sufrir al tener un hijo al borde de la muerte.
Sea la causa que fuere, creo que es una experiencia de lo más terrible que se puede vivir. Es en estos momentos que nos damos cuenta de lo que significa el valor de la vida, que por lo regular no apreciamos y agradecemos como un acto de la bondad de Dios. Este hombre, como ya lo dijimos anteriormente, rico, inteligente, influyente y de autoridad gubernamental, tenía un hijo muy grave y al borde de la muerte. Impotente como todo ser humano ante la muerte, el hombre es un ser derrotado. Sin embargo, Dios, que es tan bueno, que permite que ocurran situaciones como estas, para así darle una oportunidad al hombre que vive bajo su propio mando y gobierno, que vuelva sus ojos hacia Dios. Rara es la vez que un hombre considere a Dios, a no ser de que esté atravesando una situación difícil que lo rebase y que ya no pueda más. Veamos la amorosa reprensión que le hizo Jesús al funcionario real, después de que va a verlo y le ruega que vaya con él a Capernaum. Versículo 48. Leamos. Jesús le preguntó, imagínate, él está rogando que vaya a Capernaum con él a sanar a su hijo. Jesús le preguntó, ¿acaso? Bueno, déjame leer el versículo 44 y 45. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien porque habían visto en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, ¿verdad? Y habían visto todo lo que él hizo allí. Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales y milagrosas y maravillas? La reprensión que Jesús le hace al funcionario no se debe a la petición del milagro, sino de un ruego urgente para que fuera con él a Capernaum, como si Jesús fuera simplemente un obrador de milagros que está a la orden cuando el hombre diga. Este hombre no cree en Cristo, no cree en su palabra, a menos de que esta palabra esté acompañada de un milagro. Cierto es que el propósito de las señales milagrosas, lo hemos dicho, apuntan hacia Cristo. Así que una señal que Jesús hace, lo hemos dicho, que la señal recalca la significación espiritual del milagro, y escúchame, y desvía la atención de él mismo, del mismo milagro, hacia la persona de Cristo, por medio de la cual se lleva el milagro. Los milagros de Jesús son unos de sus principales medios que Dios usa para que la gente ponga su fe en Jesús, y a menudo sirven para que la gente le siga. El problema aquí es que esta gente, como los galileos curiosos, querían una señal milagrosa una y otra vez para creer. En otras palabras, pon atención, su fe se sostenía o se venía abajo, vivía o moría. Todo dependía si había señales milagrosas o no. Yo creo si hay milagros. Mi fe está arriba si hay milagros, pero si no hay milagros, no hay fe. Esta gente, escucha bien, vamos a leer Juan 6:2 y el versículo 30. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes por una razón, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Versículo 30. Esa misma gente, que lo seguía por las señales milagrosas. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Déjame decirte lo que acababa de pasar. Esa gente acababa de ver el milagro de la multiplicación de 5 panes de cebada y 2 peces. Jesús había alimentado a 5,000 hombres sin contar sus esposas y sus mujeres, y ellos le piden un milagro para creer en él.
¿Te das cuenta que así es el hombre? Siempre vive cuestionando a Dios. Si Dios existe, ¿por qué esto o lo otro? Si Dios es tan bueno, ¿por qué esto y lo otro? Qué terrible. Esta gente representa perfectamente a aquellos que dicen ver para creer, pero no es así, es creer para ver. Versículo 48. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Qué gran diferencia hay en creer y confiar en Jesús independientemente si veo señales milagrosas o no. Cuando crees en Jesús como la Biblia manda, no hay lugar para la duda ni para ningún cuestionamiento sobre su bondad y su poder. Creo en Jesús, sane o no, responda a mis peticiones y súplicas o no, y no porque no pueda hacerlo, porque hacerlo es lo más fácil, ya que Él es Dios Todopoderoso. Creer en Jesús es tener una convicción profunda, fundada sobre su persona y en su testimonio. Creer en Jesús es mirarlo a Él y descansar en Él. Después de esta reprensión beneficiosa y amorosa, aunque no lo parezca, que Jesús le hace, el funcionario real no desiste en su súplica. Bien le pudo haber golpeado el orgullo sabiendo quién era, pero él no se dio por vencido. Ahora se dirige al Señor nuevamente, pero reconociendo su señorío. Le dice: Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. ¿Te das cuenta que ya no es esa personalidad pública? Es un padre desesperado. Pero Jesús no se está dando a rogar, porque Él sabe lo que está haciendo. Ven ahora mismo, le dice a Jesús. La distancia estaba a un día de camino, de 25 a 35 kilómetros. Así que los minutos y los segundos son de vida o muerte. No hay tiempo que perder. Mi hijito se está muriendo. Pero para este hombre no hay tiempo que perder. Jesús necesita estar allí y orar por su hijo. No hay tiempo que perder. Pero orar a Dios nunca ha sido una pérdida de tiempo. Amén. Amén. Hablar con Dios unos minutos cuando ya no hay tiempo puede cambiarle la vida a una persona para siempre. La oración jamás ha sido una pérdida de tiempo. Recordemos que el poder de Jesús no está condicionado o limitado por el tiempo y la distancia. Él suponía que Jesús debía estar presente para poder sanar a su hijito. Pero había otro problema, que este diplomático creía que si Jesús no llegaba a tiempo, todo estaba perdido. Este hombre no pensaba que Jesús tenía potestad sobre la misma muerte. Entonces Jesús le dijo, versículo 50, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Las palabras de Jesús, escúchame bien, son decretos divinos tan poderosos que la fe del que escucha se vuelve tan vigorosa que ahora cree en lo imposible, porque ahora cree en aquel para quien nada es imposible. Así que no hubo necesidad de recorrer con angustia y temor kilómetros de distancia. Dos frases de Jesús que le dijo al funcionario viajaron con poder hasta el lecho donde se encontraba su hijo. Vuelve a tu casa, tu hijo vivirá.
Amén. Versículo 50 más adelante. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Dos acciones que la gracia de Dios le otorgó a este padre: fe y obediencia. Fe, creyó lo que Jesús le dijo. Obediencia, emprendió el regreso a su casa. Jesús jamás ha mentido. Jesús nunca ha fallado a sus promesas, sus veredictos y a sus afirmaciones. Recordaba un canto que dice de la siguiente manera, una de sus estrofas: cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar de que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe. El de Dios es hacerlo. Él tiene el poder. Así que de alguna manera el funcionario vio el reloj de piedra y observó la hora en que Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Versículo 51. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Este noble iba vestido de esperanza, confiado en las palabras de Jesús y con gran expectación. En su corazón ya no había espacio para la duda, porque iba lleno de fe. Este padre tenía anclada la promesa de Jesús en su corazón. Este hombre poderoso ve a sus sirvientes venir a él con la gran noticia de que su hijo estaba vivo y sano. ¿Puedes imaginar sus rostros? Sus rostros que horas antes denotaban angustia, temor e incertidumbre, ahora brillaban de alegría, paz y gratitud. Versículo 52. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar, así que era un pequeño. No sabemos de qué tan pequeño, si era un término de afecto, hijito. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron: ayer a la 1 de la tarde la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Así que en medio de la algarabía que se desató con la noticia, el padre lo primero que les preguntó a sus sirvientes fue a qué hora el niño había empezado a mejorar. Al escuchar la respuesta de sus sirvientes, se dio cuenta de lo siguiente. Número 1, fue Jesús quien hizo el milagro sin necesidad de estar presente. Y esto es una muestra impresionante de su naturaleza divina. Mientras el Padre le suplicaba, ya la sanidad estaba ocurriendo. Número 2, la sanidad de su hijo fue por medio de un milagro. Fue instantánea. No fue un proceso de mejoría que el padre llegó a pensar. Fue al instante. De pronto la fiebre se fue. Y número 3, este milagro le hizo poner su fe ya no en el milagro en sí, sino en la persona de Cristo. Hay momentos muy duros en la vida por los que tenemos que atravesar. Situaciones en las que nadie, por mucho que nos ame, estarán capacitados para ayudarnos. Ni la familia, ni los amigos, ni los médicos, ni la ciencia, ni el dinero podrán revertir un diagnóstico o un resultado clínico adverso. ¿Qué se puede hacer cuando el médico y la ciencia nos dicen ya nada se puede hacer? Pero sí podemos hacer algo: mirar a Dios. La última palabra del hombre ya la dio el hombre.
reconociendo de esa manera su incapacidad. Pero la última palabra que está por encima de la palabra del hombre es la palabra de Dios, la cual es poderosa para obrar. Lo único que queda y lo único que necesitamos es Dios. Cuando el hombre dice, tu hijo morirá, Jesús dice, tu hijo vivirá. Cuando el padre llegó a su casa, 70 kilómetros, ida y vuelta, vio el testimonio vivo del poder de las palabras de Jesús. ¿Y cuál es el resultado de esta fe bíblica, de esta fe orientada, de esta fe aclarada, de esta fe que te quita los ojos de las señales milagrosas y se posan sobre la persona de Cristo? ¿Cuál es el resultado de la fe, del propósito de la fe? Versículo 52 al final. Y tanto él, después de este suceso, él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Este es el propósito de las señales milagrosas y maravillas que Jesús hace, creer en Él. Este es el propósito del Evangelio de Juan. Juan 20, 30 al 31. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. La fe del funcionario pasó de ser una fe en lo que Jesús podía hacer por su Hijo, que era la sanidad de su cuerpo, a una fe en la persona de Jesús. Pasó de la fe en las señales a la fe en el Hijo de Dios. Esta fe tenía alcance mucho mayores, porque el funcionario no solamente creyó en Jesús, sino todos los de su casa, incluyendo los sirvientes. De un ambiente de muerte se pasó a un ambiente de vida. Jesús no necesitó viajar hasta Capernaum para sanar al niño. Sus palabras viajaron al instante, llevando vida, salud y salvación al niño. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Y quiero terminar con lo siguiente. Jesús sigue sanando el día de hoy. Amén. De eso no tengo la más mínima duda, pues estamos hablando del único Dios vivo y verdadero, quien es todopoderoso. Él sana, haciendo uso del hombre como su instrumento o sin su colaboración. Aquí no estoy hablando del don de sanidad, si crees en él o no, si para ti es vigente este don o no, sino del poder y la voluntad de Dios para hacerlo. Jesús sigue sanando el día de hoy, y eso es indiscutible. Si alguien se dice ser creyente y no cree en los milagros, me pregunto, ¿tendrá una idea de quién es Dios? ¿O habrá leído alguna vez la Biblia? ¿Cómo refutará él el testimonio de miles y millones de personas que han experimentado el poder de Dios en sus cuerpos cuando ya estaban desahuciados por la ciencia? El que no haya experimentado un milagro de sanidad en mi vida, o tú no lo hayas experimentado, no significa que Dios no pueda hacerlo. Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Hoy Jesús, si es su voluntad, puede obrar una vez más
en tu vida y para con los tuyos. Fe en su nombre y obediencia a su palabra es lo que Él te pide. El Señor dio su palabra y este funcionario la creyó. Jesús le dijo: regresa a tu casa, tu hijo vivirá. Y él obedeció, creyó en Jesús y obedeció a Jesús. Ahí donde tú te encuentres en tu casa, pon tu fe en Jesús. Escucha las palabras de Jesús. Toda palabra contraria que te quiera hacer desistir, tú no lo permitas. Tú no lo permitas. Sé como este hombre que insistió, le rogó, fue a verlo. Ahorita las iglesias están cerradas y Jesús está obrando en los hogares, en las personas. Pero también las iglesias que han estado abiertas y volverán a estar abiertas. No importa lo que tengas que hacer tú, no importa el que dirán, tu necesidad debe mover tus pies hasta la misma presencia de Dios. Y muchos de nosotros hemos encontrado a Jesús en un altar, derramando nuestras lágrimas, siendo encontrados por Él. Así que te pido encarecidamente desde este lugar donde ni la distancia importa, que pongas tu fe en Jesús. Inclina tu rostro y entrégale tu vida. Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesucristo, te doy muchísimas gracias por tu bendita y santa palabra. Tu palabra es verdad, toda ella es verdad. Todo lo que ella nos dice acerca de ti es verdad. Tú eres el Todopoderoso. No hay nada imposible para ti. Para ti todo es posible. Te ruego con mi corazón, con mi vida y con mi alma, que puedas mostrar tu poder hoy mismo, si es tu voluntad, en muchísimas personas, porque no hay nadie como tú que sienta la compasión que tú sientes por aquellos que sufren. No hay enfermedad que tú no puedas sanar. La sanidad tan sencillamente es una creación y tú tienes todo el poder para la enfermedad darle muerte, erradicarla de la vida del que la padece. Así que sea cáncer, leucemia, lupus, cualquier enfermedad terminal, tú puedes revertir la historia de esa persona y levantarla del lecho de la muerte y de la enfermedad. Hoy ruego a ti, Jesús, que obres conforme a tu perfecta voluntad y para nuestro asombro, Señor, hagas señales maravillosas, señales milagrosas, pero que toda esa gente que experimente tu poder en sus cuerpos, en sus vidas, en sus mentes, vuelva sus ojos a ti, a tu persona, y te reconozca como el Señor, el Salvador. Gracias, Padre, por esta predicación. Muchas gracias por este honor que me has concedido de hacerlo. Recibe gloria, honor y alabanza en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias por haber escuchado esta predicación. Dios te bendiga.